Vamos a hablar un poquito de ese arranque que hicieron en el que se posicionaron como uno de los mejores equipos de la competición, de este arranque de la 24-25, y luego este último tramo de temporada en el que también es una muestra más pequeña, tenemos que dejar que evolucione y ahora veréis un par de cositas interesantes porque han cambiado mucho los Warriors y les hemos visto después de un inicio sensacional, les hemos visto desplomarse en varios aspectos de forma muy curiosa. También quería hacer la sección sobre los Warriors hoy en concreto, porque vienen de jugar y de perder contra Minnesota Timberwolves, vuelven a jugar contra Minnesota Timberwolves esta madrugada, es decir, vosotros ya tenéis el resultado del partido y esta semana tenemos el jueves el partido de cuartos de final de la Copa NBA, además contra Houston Rockets. Y ya veréis ahora, porque es interesante esto. Bien, lo primero que quiero apuntar es cuál ha sido el rendimiento inicial del equipo versus el rendimiento de las últimas semanas. Porque si os fijáis, hasta el 22 de noviembre, ¿de acuerdo? Hasta el 22 de noviembre, es decir, durante el primer mes de temporada NBA, hemos visto cómo los Warriors se establecían como el tercer mejor récord de la liga. Arrancaron con un 12-3, 80% de victorias, solo por detrás de Cleveland y de Boston. Tenían el sexto mejor ataque, la cuarta mejor defensa y en general el tercer mejor net rating, con más de 10 puntos de ventaja sobre el rival por cada 100 posesiones. También un dato que es muy de los Warriors, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, es el porcentaje de asistencias, es decir, el porcentaje de canastas que vienen con una asistencia, básicamente, no tiene mucho misterio. Pues aparecen en tercera posición hasta el 22 de noviembre, ¿de acuerdo? Con un 69,5%, un dato fantástico y que, como os digo, los Warriors, si tú miras esta clasificación del porcentaje de canastas asistidas, cada temporada buena de los Warriors no baja, no salen de que están en el top 3, top 5. Bien, donde además han mejorado, porque otras temporadas sí que hemos visto un equipo que conseguía ese porcentaje de asistencias muy elevado, pero que tenían problemas a la hora de cuidar el balón. Bueno, pues vimos a unos Warriors que en el inicio de la temporada estaban cuidando muy bien la pelota, y precisamente hemos visto a Golden State en varias ocasiones estar entre los equipos que peor estaba cuidando la pelota, por muchas razones, ¿no? Por el ritmo al que juegan, por ejemplo, es uno de los grandes... una de las grandes razones que explica esos números complicados que han tenido en muchas ocasiones en pérdidas. También por el estilo de pases que juegan en muchas ocasiones cortando la zona, son pases más arriesgados que si te salen muy bien, fantástico, porque consigues canasta o vas a conseguir una acción muy sencilla cerca del aro, pero que el rival, por supuesto, puede interceptar. Como os digo, han mejorado mucho o habían mostrado una mejora muy importante en el ratio de asistencias por pérdida, donde, como os decía, habían ido peor en el pasado. Y realmente, si miramos las estadísticas, por ejemplo, séptimos en porcentaje de tiro efectivo, que es algo fantástico para cualquier equipo, por supuesto, flojetes en rebote defensivo, pero bueno, tiene sentido si al final sacas equipos con menos potencia de tamaño, con menos kilos, con menos tamaño en general, pues en el rebote defensivo se encuentran en una posición complicada. Y estábamos viendo un equipo que recuperaba el mejor ritmo de los Warriors, el quinto equipo que más posesiones estaba jugando por partido. Y en ese inicio lo que veíamos también era una rotación muy repartida, una rotación de hasta 12 jugadores, tranquilamente, en la que ningún jugador pasaba, o mejor dicho, ni siquiera alcanzaba los 30 minutos de media por partido. Había 3 jugadores que estaban en casi los 30, pero sin llegar: Curry, Draymond y Wiggins. Luego había 4 jugadores por encima de 20 minutos. Buddy Hield, el cuarto jugador que más minutos estaba teniendo. Podziemski, Kuminga, de Anthony Melton. Y luego un grupo de más 10 minutos que en función del día pues eran unos u otros. Con Jackson Davis, con Moses Moody, con Kyle Anderson, con Kevon Looney, con Lindy Waters y con Gary Payton. ¿Qué ocurre? Que desde el 22 de noviembre, que por supuesto tenemos una muestra menor, son tan solo 8 partidos los que han sucedido desde entonces, hemos visto un cambio radical en los Warriors, radical para mal, porque si os decía que hasta el 22 de noviembre tenían el tercer mejor récord de la NBA, desde el 22 de noviembre tienen el récord 25º. 25º, un récord de 2-6, 25% de victorias y empatados desde el 22 de noviembre
con Los Ángeles Lakers. No es buena señal, desde luego. Y en esta racha, por ejemplo, no ha habido una lesión de Curry que se haya perdido 2 semanas. No ha habido una lesión de Draymond Green que se haya perdido 2 semanas y que digas, bueno, vale, pues uno de los motivos principales es que han perdido a uno de sus jugadores fundamentales. No es el caso. Y además es muy curioso porque hemos visto cómo han perdido, por ejemplo, contra San Antonio Spurs o Brooklyn Nets, pero también han perdido contra Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns con todos los jugadores, con Durant, con Bradley Beal, o contra Denver Nuggets. Pero es que también han ganado a Houston sin Stephen Curry y perdieron solo por 4 puntos ante Oklahoma City Thunder, sin Chet Holmgren. Entonces, como que te dan imágenes ahí que dices, a ver, no estoy entendiendo muy bien qué está pasando con este equipo. Si os decía que aparecían entre las mejores posiciones de toda la liga, en ataque y en defensa, desde el 22 de noviembre su ataque se ha desplomado, pero desplomado de forma literal, es el 4º peor de la liga. 4º peor de la liga. Es que empezaron siendo el 6º mejor ataque y ahora son el 4º peor en el tramo actual. La defensa, que también, por supuesto, estaba siendo un motivo fundamental para entender el éxito de los Warriors en el inicio de temporada, también ha bajado. No ha bajado tanto. Lo preocupante es el bajón que ha pegado la ofensiva, pero se han caído del top 10 de eficiencia defensiva. Sí que es curioso, hemos visto, por ejemplo, una amplia mejora en el rebote defensivo. Durante las últimas semanas están reboteando mucho mejor. Pero, claro, el problema es que ha habido un desplome salvaje en el acierto. Han pasado de ser uno de los mejores equipos de toda la liga en acierto, es decir, en meter la pelotita por el aro, a de nuevo el 4º peor registro de toda la liga. Y también creo que esto es algo que es a la vez síntoma y causa porque han disminuido muchísimo también su ritmo de posesiones. Parece un equipo, siendo el mismo equipo, por supuesto, porque además son los Warriors, Curry, Kerr y Draymond llevan muchísimo juntos. Es cierto que da la sensación de ser otro equipo, tanto por la rotación, porque ha cambiado, como por la configuración que está haciendo Steve Kerr, que también va modificando en una rotación tan larga, sigue modificando, como vamos a comentar ahora, y no está ofreciendo de momento resultados, o no por lo menos tampoco está ofreciendo resultados, digamos, positivos y consistentes para ir creciendo. De hecho, fijaros, la rotación ahora es algo más corta, seguimos en 11 jugadores, pero, ¿qué ocurre? No está de Anthony Melton, lesionado para toda la temporada, y sí que estamos viendo más minutos en los jugadores importantes. De hecho, el único jugador importante que ha perdido peso, tanto en minutos como en lanzamientos, es Buddy Hield. Ha perdido mucho peso. Fijaros, ahora, desde el 22 de noviembre, tenemos a Stephen Curry por encima de los 32 minutos, a Wiggins por encima de los 32 minutos, perdón, de los 30, y a Draymond rozando los 30. Es decir, están jugando más que antes. Kuminga es ahora el 4º jugador en minutos, Podziemski sigue ahí, Lindy Waters sigue ahí, y el último que aparece en la franja de más de 20 es Buddy Hield, que como os decía, pierde peso en minutos y tiros. Y por último, ese grupo de complementos de más 10 minutos, que algunos se acerca más a los 20 en función del día, tienes a Kevon Looney, a Jackson Davis, a Moses Moody, a Gary Payton y a Kyle Anderson. Una rotación larga, sin duda. ¿Qué ocurre? Me parece muy interesante esta próxima semana para seguir midiendo a los Warriors, porque tienen este partido contra Minnesota, que mañana lo voy a ver, y luego ese partido contra Houston, que me genera mucho interés, primero por ver cómo responde Houston a la derrota del otro día. Seguro que Ime Udoka lleva mucho trabajo, él y su staff, mucho trabajo de pizarra para el partido. Y en general, también porque fue un partido que ganaron ante un rival muy atlético y muy físico, que precisamente es lo que entiendo que se les puede dar peor a los Warriors, pero en aquella ocasión les superaron. Entonces ya os digo, yo no les metí como candidatos, yo de hecho les dejé fuera del play-in. No les voy a meter como candidatos, no sé ni siquiera si voy modificando, no creo ni que les meta en puestos de playoffs. Yo voy a mantenerme firme en mis 13, pero es un escenario muy interesante el que tenemos ahora. Y esto relaciona precisamente con una decisión que han tomado y que vamos a ver cómo afecta en las próximas semanas. Y es que Draymond Green sale del quinteto titular de los Warriors. Ya lo vimos en ese último partido contra Minnesota y lo han confirmado que es una decisión